Shalom y un saludo a la audiencia de Teshuva.tv. Aquí su servidora Lisa Velázquez en el programa Caminando en Obediencia, transmitiendo desde Teshuva.tv en la ciudad de Tampa, Florida. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, primeramente dándoles las gracias por su continuo apoyo a Teshuva.tv, a esta servidora y a otros maestros del ministerio de Teshuva.tv. Le sigo animando a que siga sintonizándose a las enseñanzas que estamos ofreciendo a través de este canal de bendición, que actualmente está alcanzando a más de 50 países, y nuestra meta es seguir alcanzando a personas de de habla hispana a otros países de más rendición. Así que para eso necesitamos su ayuda y contamos de que el Padre, pues si así usted lo ve posible, le ayude para que también sea parte de esta bendición. En este segmento del programa Caminando en Obediencia voy a estar compartiendo una serie de 10 estudios que tienen que ver con el fundamento de nuestra fe, de las raíces hebreas, de nuestra fe cristiana. Y esto está enfocado principalmente para las personas que están haciendo transición, que están saliendo de la iglesia o el sistema tradicional religioso y están regresando a casa. Esto es para ustedes. Así que está concisado o formateado de una forma básica, y estamos aclarando algunas dudas y algunos detalles que vamos a estar aprendiendo durante esta serie de 10 clases para compartirla con todos ustedes. Así que les pido sus oraciones, pero también un poco de paciencia, puesto que quizás pueden ser temas tediosos para aquellos que van más avanzados que otros. Así que cuento con su apoyo y gracias nuevamente a aquellas personas que se me han ido acercando preguntándome: Lisa, ¿cuándo vas a hacer más enseñanza? Bueno, aquí estaremos posteando enseñanza mientras el Padre me lo permita a través de Teshuva.tv, y también les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Lisa Velázquez, donde también estaré posteando estas mismas enseñanzas y otros videos de otros temas que estaré haciendo más tarde con el tiempo, mientras el Eterno me lo permita. Así que vamos a comenzar con estas clases o con la primera lección del día de hoy. Es un honor para mí nuevamente estar en medio de ustedes y presentarles acerca del fundamento de nuestra fe. Para comenzar, quiero llevarlos y les invito a que por favor me acompañen utilizando su propia versión de la Biblia y busque el Salmo 119, verso 18, que dice: abre mis ojos para así ver las maravillas de tu Torah. Por lo tanto, es que esta sea nuestra oración constante, que el Padre abra nuestros ojos para poder entender las maravillas ocultas que están en su Torah, y que relativamente y paulativamente el Padre nos las revele para que nuestro entendimiento, compromiso y amor crezcan cada día. Así que como tema es nuestro fundamento, su palabra, y vamos a comenzar con la lección. ¿Cuál es la conexión entre un cristiano e Israel? Un gentil cristiano en la ciudad griega de Corintio hace 1900 años atrás habría respondido: yo soy parte de los ancianos de Israel. Yo adoro con el pueblo de Dios. El Mesías es mi Mesías. El Dios de Israel es mi Dios. En aquellos días ser cristiano quería decir tener una afinidad con Israel. Hoy en día el cristianismo acepta al Dios de Israel y proclama al Mesías como Salvador del mundo, pero no necesariamente entienden o fomentan su conexión con la tierra, la gente y las escrituras de Israel. Por lo tanto, a través de esta serie de estudios, lo que vamos a tratar es de educar a los creyentes con su relación precisamente con la tierra prometida, el pueblo histórico de Dios y las escrituras del pueblo de Israel. Que conozcamos el fundamento de nuestras raíces cristianas para profundizar la fe del creyente, aclarar el significado de la Biblia y revelar el propósito de Dios para su pueblo. Uno de los propósitos fundamentales de esta serie de estudios de las raíces hebreas de nuestra fe es poder conocer, estudiar y analizar los términos bíblicos escritos en su pensamiento original, ya que se ha desvirtuado el contenido original debido a las múltiples traducciones e interpretaciones de esas traducciones. Por lo tanto, durante este viaje a través de esta serie de estudios, vamos a aprender el lenguaje de nuestro Mesías
y recobraremos nuestra identidad como pueblo de Dios. Así que te animo a que me sigas en esta serie de estudios. El propósito de esta lección y los puntos principales que vamos a recalcar es primero la revelación del libro, que son las instrucciones, y el carácter y registro, que es la verdad. Que la escritura es la fuente del libro, su inspiración, ¿cuál es? Y la total autoridad de las escrituras, confiable e infalible. La definición de la palabra Torah, que muchos no entienden este término, y la función de la Torah en creyentes y los no creyentes. Y contestar la pregunta por qué algunas de las leyes de la Torah no aplican hoy. Y el propósito para que la Torah fue diseñada. La naturaleza de las escrituras, la palabra de Dios, todos conocemos que es revelada, pero también es inspirada, infalible, inerrante y es la máxima autoridad. En el tema de la revelación hay tres tipos o tres formas de revelación. La primera de ellas es la creación, la segunda es Yeshua y la tercera es la escritura. En la creación tenemos el Salmo 19, los primeros 2 versículos, que claramente dice: los cielos declaran la gloria de Elohim, la bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos, día a día hace pronunciamientos, noche a noche revelan conocimiento. En Juan 1:14, hablando de Yeshua, dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejiná, la Shejiná del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Y Juan 14:9-10, refiriéndose a Yeshua, Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Todo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Y la tercera, la escritura, 1 Tesalonicenses 2:13, que dice: otra razón por la cual damos gracias a Yahweh regularmente es que cuando recibieron la palabra de Yahweh por medio de nosotros, no la recibieron simplemente como una palabra de hombre, sino como realmente es la palabra de Yahweh, la cual actúa en ustedes los creyentes. Un tema que debemos de estudiar es la inspiración. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:20-21 dice: primero que todo, entiendan esto. Ninguna profecía en las escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahweh. El tema de la autoridad. Salmo 19, 7-9. Mire qué hermoso pensamiento. Dice: la Torah de Yahweh es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Las ordenanzas de Yahweh son rectas, alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es brillante, alumbra los ojos. El temor de Yahweh es puro, permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, son todos justos. Vamos a estar desarrollando el tema de la Torah y la ley. Y Torah significa instrucciones o enseñanza. El padre sabio le da instrucciones a sus hijos de cómo comportarse y tener una larga vida bendecida, tener éxito, y cómo así también Dios, motivado por su gran amor, le revela al hombre las instrucciones básicas de cómo vivir con tu prójimo y cómo acercarse a él. Y a través de la Torah, Dios muestra su interés en todos los aspectos de la vida del hombre, quien debe vivir de acuerdo a sus instrucciones y cuidado. Algunos versículos claves que están hablando acerca de la definición de lo que es la autoridad de la palabra se encuentran en el libro de Deuteronomio, en el libro de los Salmos. Vamos a considerar algunos versículos. Deuteronomio capítulo 6, los versos de 4-9, es una declaración, la declaración del pueblo de Israel, bien poderosa, que dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel,
Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Deuteronomio 11:13 dice: así que ustedes escuchan cuidadosamente a mis voz. La palabra mis voz son mandamientos que les estoy dando hoy. Amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y con todo su ser. Deuteronomio 30 del 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te estoy dando hoy no es muy duro para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que necesites preguntar quién irá al cielo por nosotros, la traerá a nosotros y nos lo hará oír para que podamos obedecer. Asimismo no está del otro lado del mar para que necesites preguntar quién cruzará el mar por nosotros, la traerá a nosotros y nos los hará oír para que podamos obedecerle. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, aún en tu corazón. Por lo tanto, lo puedes hacer. Salmos 119, 1 al 7 dice: bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh. Bendecidos son aquellos que buscan su testimonio, los que buscan con corazón sincero. Aquellos que caminan en iniquidad no han cambiado sus caminos, caminado por sus caminos. Tú entregaste tus preceptos y nos has ordenado observar diligentemente. Sean estables mis caminos en observar tus ordenanzas. Entonces no seré yo avergonzado, pues tengo respeto a tus mandamientos. Te daré gracias con un corazón sincero, mientras aprendo tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones completamente. Vamos a desarrollar la definición de la palabra Torah. Torah viene del Strong 8451, que significa precepto o estatuto, especialmente lo que comúnmente conocemos como el Pentateuco o el Decálogo. También significa derecho, dirección, enseñanza legal o ley. Rechazar la Torah significa que nunca se llegará a conocer a Yahweh. Todo tipo de relación con nuestro Abba Kadosh comienza invocando su nombre y obedeciendo su Torah. La palabra Torah está derivada de la palabra hebrea Yará, que viene del Strong 3384, que significa tum, dando en el blanco. Como también significa principalmente lanzar, como tirar con arco y flecha en sentido de el sujeto controlando la acción. Los tres usos más frecuentes de la palabra Yará son lanzar flechas, enviar lluvia o enseñar. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es Torah versus Hatá y vamos a definir lo que es la palabra Hatá. Básicamente, Hatá es fallar al blanco y Torah es dar al blanco. La palabra Hatá viene del Strong 2398, que significa pecado, errar, figurativa y generalmente pecar, hacer descarriar, defraudar, delinquir, pervertir, prevaricar. Y el significado básico de esta palabra es fallar, errar al blanco o perder el camino. Y esta palabra se usa 580 ocasiones en el Antiguo Testamento y es la palabra principal usada para definir pecados según Romanos 3:23. Usos de la palabra Torah en las enseñanzas rabínicas significa enseñanza, y en el judaísmo todas las enseñanzas autorizadas de los rabinos se consideran Torah. La Torah escrita se consideran los primeros 5 libros escritos por Moisés. La Torah oral, en esta categoría está la Mishnah, que significa repetición, que es una versión del siglo III, pues escrito de las tradiciones orales de la comunidad rabínica. Y Talmud, que significa estudio, es una discusión de varios volúmenes de la Mishnah terminada en el V y VI siglo de la era común. El acrónimo Tanaj se utiliza a menudo como sinónimo de la totalidad de lo que muchos llaman el Antiguo Testamento. Y el Humash, la palabra Humash significa 5,
y es usado como sinónimo de la Torah específicamente cuando se refiere a los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Aquí tenemos el acrónimo Tanaj, T para Torah, N para Nevim, que son los libros proféticos, K para Ketuvim, que son los libros de historia. La función bíblica de la Torah para los no creyentes. La Torah es una herramienta de testigos, y cuando las naciones vean al pueblo de Israel viviendo la Torah, van a desear tener de igual forma una relación con Dios. La Torah es la luz y vida para las naciones, y así lo ilustra Deuteronomio 4, 5 y 6, que dice: miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, porque para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, les dirán: esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. La Torá también revela la ira de Dios y nuestro pecado. Romanos 4:15. Pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá tampoco hay violación. Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que es la codicia sin la Torá, donde dice no codicies. ¿Y dónde lo dice? En Éxodo 20:17 como parte de los 10 mandamientos y Deuteronomio 5:21. Y la definición bíblica de lo que es pecado se encuentra en 1 de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es la transgresión de la Torá. La Torá es un tutor, y así lo ilustra Gálatas 3 del 19 al 26, que dice: así que, ¿por qué la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones, hasta la llegada de la simiente acerca de quién fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de un maljín y un mediador. Ahora, el mediador implica que es para más de uno, pero Yahweh es uno. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición de las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita, porque si la Torá hubiera sido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Pero en cambio el Tanaj encierra todo bajo pecado, para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con la llenura de fe de Yeshua HaMashiach, a los que permanecen confiando con llenura de fe. Ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismo, mantenida guardada hasta que esta confianza con llenura de fe por venir fuera revelada. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mesías, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. Y precisamente la palabra administrador en Gálatas 3:24 proviene de la palabra griega paidagogos, que viene del Strong G 3807 con una raíz del 3816 que significa esclavo, criado, siervo. Es una forma de líder o muchacho, por ejemplo, siervo, cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Por implicación, entonces, tutor también significa ayo. La Torá es un ayo. También la Torá nos señala hacia el Mesías, y todo lo que se habla en la Torá, desde los padres hasta la redención de la Pascua hasta el profeta Moisés, al día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, nos enseñan y nos señalan al Mesías. Por ejemplo, hubo una conversación registrada de camino a Emaús en Lucas 24, del 13 hasta el 32, donde dos de los discípulos de Yeshua estaban de camino a Emaús y ellos estaban
relatando todas las cosas que habían sucedido. De momento se les aparece Yeshua, pero ellos no lo reconocieron y comenzaron a preguntar. Yeshua le preguntó qué era lo que estaban hablando, y entonces comenzaron a relatarle todas las cosas acerca de Yeshua mismo. Entonces el mismo Yeshua comienza a hablarles a ellos mismos, desde Moisés hasta los profetas, para animarlos porque se veían tristes. Entonces fue en ese momento, cuando Yeshua se hospeda con ellos, que él comienza a partir el pan y pronuncia la bendición, que los ojos de ellos fueron abiertos, y entonces fueron que les reconocieron, pero él se tornó invisible. Y aquí ellos se decían uno al otro, ¿no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos el Tanaj? Ahora podés ver la función de los mandamientos. Los mandamientos son como una cerca protectora. La función bíblica de la Torah para los redimidos. La Torah nos entrena en justicia. Habíamos considerado el texto de 2 Timoteo 16-17, donde dice que toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer del pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Esta expresión se apoya en la palabra griega theopneustos, que puede decirse literalmente como el aliento divino. Y esta constituye la más importante declaración de la Escritura acerca de sí misma, y significa que ella es el fruto creativo del Ruach HaKodesh de el Señor. Enseña el estilo de vida de santidad. La Torá está dirigida a aquellos que ya son redimidos por el Eterno, y contiene la enseñanza, la instrucción que cubre cada parte concebible de la vida de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí en la presentación del PowerPoint lo que significa cada palabra en griego, podemos darnos cuenta que la Torá, según 2 Timoteo 3, 16 y 17, es una fuente de bendición, ya que nos promete bendiciones por nuestra obediencia, pero también nos advierte de las maldiciones a causa de nuestra desobediencia. El pecado trae malas consecuencias a nuestras vidas. Por ejemplo, Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28 así lo ilustran. ¿Cuál es la función bíblica para los redimidos? Y muchas personas dicen que los mandamientos son difíciles de entender. Y hay uno que mucha gente cuando lo lee no lo entiende. Por ejemplo, un mandamiento como está en Éxodo capítulo 21 y 24, para dar solamente un ejemplo, donde dice ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces cuando leen esto literalmente, pues la gente no lo entiende, pero el contexto está en los versículos 22 y 23. Acordémonos que cuando nosotros no tengamos algo claro, vayamos al contexto, el de antes y el después, para así tener un mayor esclarecimiento del versículo en cuestión. Y este versículo esto es un sistema de compensación por accidentes en el trabajo. Who knew, right? Salmos 1 y 2 dice: bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torah de Yahweh, en su Torah medita de día y de noche. Otro punto es que la Torah nos apunta hacia Yeshua y está llena de sombras que apuntan hacia el Mesías, profecía, predicciones y tipología de Yeshua. Lucas 24, 44 y 45, Yeshua les dijo: a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes, y les decía que todo lo que está escrito en la Torah de Moisés, los profetas y los salmos tenía que ser cumplido. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj. Partes que no aplican hoy. La Torah no ha sido cancelada,
Pero hay ciertas partes que no nos aplican hoy en día. ¿Cuáles son esas partes? Vamos a considerarlas. Una de ellas es la pena de muerte y los castigos impuestos por la corte del Senaderín. La pena de muerte no aplica fuera de la tierra de Israel, ya que no hay Senaderín establecido. ¿Dónde están estos mandamientos que están hablando acerca de la pena de muerte y los castigos? Están en Deuteronomio 16 y 17. Los de 16, 18 al 20 dice: ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando, tribu por tribu. Y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo. Y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de aún el recto. Justicia, solo justicia perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Yahweh Elohim les está dando. Y Deuteronomio capítulo 17, el verso 2 y luego los versículos del 8 al 13, que dice: si se ha encontrado entre ustedes dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier ciudad que Yahweh Elohim les haya dado, y cuando dice aquí en cualquier ciudad se está refiriendo específicamente al territorio por heredad en la tierra de Israel. Un hombre o una mujer que hace lo que Yahweh Elohim ve como perverso, transgrediendo su pacto, si un caso viene ante ustedes a las puertas de la ciudad que es muy difícil para ustedes juzgar, referente a derramamiento de sangre, pleito civil, daño personal o cualquier otro asunto controversial, se levantarán, irán al lugar que Yahweh Elohim escoja y compadecerán delante de los Kohanim, que son Levín, y el juez en oficio en ese momento. Buscarán su opinión y ellos adjudicarán un veredicto para ustedes. Actuarán de acuerdo a lo que les hayan dicho allí en el lugar que Yahweh escoja. Tendrán cuidado de actuar conforme a las instrucciones de ellos, de acuerdo con la Torá que ellos enseñan. Ustedes llevarán a cabo la sentencia que ellos adjudiquen, sin volverse a un lado, a la derecha o a la izquierda del veredicto que ellos le declaren a ustedes. Cualquiera lo suficientemente presuntuoso para no prestar atención al cohen nombrado para servir a Yahweh Elohim o al juez, esa persona tiene que morir. Así ustedes exterminarán tal perversidad de Israel. Todo el pueblo oirá acerca de ello y tendrá temor de continuar actuando presuntuosamente. Continuamos. Otra parte de considerar acerca de la muerte y los castigos, los exégetas del Antiguo Testamento y los historiadores judíos explican que la aplicación de la ley de la pena de muerte era tan estricta y difícil de aplicar que los mismos jueces del Senaderín siempre buscaban la manera de liberar al reo de la muerte, pues era muy difícil encontrar testigos aprobados que pudieran acusar a los violadores de la ley. Lo más difícil de esto era que los testigos eran los primeros en ejecutar la sentencia y lanzar la primera piedra. Y esto lo leímos en Deuteronomio 17, 6 al 7. La sentencia de muerte será llevada a cabo solamente si hay testimonio de 2 o 3 testigos. No será sentenciada a muerte con el testimonio de solamente un testigo. Estos testigos serán los primeros en apedrearlo a muerte. Después todo el pueblo lo apedreará. Así pondrán fin a esta perversidad entre ustedes. Otra parte que no aplica de la Torá hoy en día son los sacrificios de animales y las leyes levíticas. ¿Por qué? Los sacrificios de animales en el altar y las leyes de los levitas no aplican, pues no tenemos templo en Jerusalén. Por ejemplo, Levítico 16, ustedes me disculpan, pero es que tengo aquí a los perritos míos que están de mi audiencia y cuando ellos escuchan un ruido no se callan la boca. Mira, con permiso. Levítico 17, 1 al 9 y Deuteronomio 12, 5 al 14 y 16, 5 al 6. Está hablando acerca de los sacrificios de animales en el altar y las leyes a los levitas que no aplican hoy día porque no tenemos
templo en Jerusalén. Esto no significa que el sacerdocio levítico ha sido anulado. No. Un estudio conciso acerca de esto aplica específicamente al templo. Si no hay templo, no se pueden hacer sacrificios. Y si no está el templo, los levitas no pueden ministrar ni oficiar. Tan sencillo como esto. El diseño de la Torá. La Torá está escrita en diferentes géneros. Primero, es un libro histórico. La Torá es un libro histórico porque contiene la historia de la creación del mundo, el origen del pecado, la historia del gran diluvio y la historia del origen de Israel. La Torá es un manual de entrenamiento, es un manual del usuario del ser humano. También es una constitución o pacto. Es el pacto nacional de Israel con Dios, la constitución del pueblo de Dios, ya que define lo que significa ser parte de Israel, describe cómo debe ser o lucir el que pertenece a Israel, delinea los parámetros del gobierno de Israel, define los bordes geográficos de la nación, documenta la titularidad de la tierra de la nación de Israel y su derecho a existir como pueblo. También la Torá es una ketubá. Y vamos a definir lo que ketubá significa. La palabra ketubá es un contrato de matrimonio entre Dios e Israel. La ketubá define los términos y condiciones del matrimonio y establece los roles y responsabilidades del esposo y la esposa. La palabra ketubá significa escritura y es el nombre que se le da al contrato matrimonial por escrito. Es una especie de juramento para protección a la esposa en que el hombre se compromete a cumplir con sus obligaciones con su mujer, como darle sustento, suministrarle vestimenta, mantener con ella relaciones sexuales normales, preocuparse por su salud y por su sepultura al morir. Y esto se convirtió en un mecanismo mediante el cual el importe debido a la esposa, la dote, llegaba a ser pagado en el caso del cese del matrimonio, ya sea por la muerte del marido o por divorcio. Se formalizó en el segundo siglo y la más antigua conocida proviene de Elefantina, que está en Egipto, fechada antes del siglo IV. La ketubá ortodoxa solo el hombre la firma y la conservadora la firman los dos, el novio y la novia. Además, la firman los testigos y hay múltiples textos distintos de lo que es ketubá. Mire qué hermoso. Bendito eres tú, Señor. La Torá es un contrato de matrimonio entre Dios e Israel y es comparado al esposo y a su pueblo, que es comparado a la novia. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre los pueblos, porque toda la tierra es mía y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Jeremías 31:32 dice: no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Revelación 22, 17 y 18, el rubio y la esposa dicen: ven, que todos los que oigan digan: ven, y todos los que tienen el sed, vengan, el que desee, tome el agua gratuitamente. Yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno les añade, Yahweh les añadirá las plagas escritas en este libro. Así que para concluir, en resumen, repasamos cuáles son las 5 formas de la naturaleza de las escrituras. Vimos la mejor definición para la palabra Torá. ¿Por qué mejor definirla así y no como ley? Aprendimos cuáles son las partes del Tanaj y consideramos cuáles son las funciones de la Torá para aquellos que no creen en el Mesías. ¿Cuál es la función de la Torá para aquellos que sí creen en el Mesías?
Aprendimos las partes de la Torá que no aplican hoy y por qué el aprediamiento y sacrificio de animales no aplica a los creyentes hoy día. Vimos por qué es considerada la Torá como un libro de historia, como un manual de usuario, como un documento legal y constitución nacional y también como una ketubá. Y finalmente, si alguien tenía una idea preconcebida acerca de lo que era Torá, pues entonces ya tienen un mayor conocimiento y quizás su punto de vista haya cambiado para una mejor comprensión de lo que es nuestra herencia. Así que, amados, le continúo animando a que sigan con esta serie de enseñanzas que yo sé que va a ser muy buena para aquellos que están comenzando a hacer la transición a las raíces hebreas, y créanme que estas clases también a mí me ayudaron en mi caminar al principio, cuando comencé a estudiar las escrituras desde el punto de vista hebraico. Así que el Eterno te bendiga y te guarde, y será hasta la próxima. Shalom.